Parte 5. Más allá de los saltos. Nintendo convirtió al fontanero italiano en una marca que va más allá de los juegos de plataformas. Ya en la década de 1980 y durante los 90 protagonizó algunos de los títulos más exitosos de la compañía, que poco tenían que ver con saltar. Super Mario Kart, Super Mario RPG o Dr. Mario fueron solo algunos de los trabajos extra que tuvo que desempeñar y con maestría el fontanero más famoso del mundo. Super Mario Kart, el inesperado rey de las carreras. Super Mario Kart 1992, Mario Kart 64 1996. Uno de los nombres más importantes de la historia de Nintendo es el de Super Mario Kart, saga de videojuegos de carreras protagonizada por personajes del universo de Mario. Se trataba de un formato original y distinto de cualquier otro tipo de juego de velocidad, ya que los protagonistas no eran naves, coches o motos, sino que los vehículos eran unos pequeños karts. Además, como sello de la saga, durante las carreras aparecían una serie de objetos especiales que se beneficiaban al jugador o perjudicaban a sus rivales. Su origen data de 1990, fecha en la que había salido a la venta F-Zero, un juego de carreras de naves en el que se competía a toda velocidad en un hipotético año 2560. El título fue toda una revolución para la época debido al uso del modo 7, una técnica que permitía simular el efecto 3D en el juego mientras se movían los elementos de pantalla que aportaban profundidad y mayor sensación de velocidad. Pero tenía un problema, dada la capacidad de Super Nintendo, solo estaba disponible para un jugador. Aunque Miyamoto ha desmentido que Super Mario Kart naciera como versión para dos jugadores de F-Zero, sí que se persiguió el objetivo de mostrar la pantalla de juego para dos usuarios al mismo tiempo, ya que quería aprovecharse que Super Nintendo contara con la entrada de dos mandos y pudiera jugarse en compañía. Este fue el verdadero desafío técnico, mover dos karts a la vez en pantalla. Sin embargo, en los primeros compases del desarrollo, la idea del título no estaba clara. Fue entonces cuando decidió incluir a Mario como conductor, además de aportar al juego un elemento verdaderamente diferencial y que permitió aumentar la interacción entre los jugadores. El uso de objetos característicos del universo del fontanero italiano que parecían cuando los karts pasaban por encima de las plataformas con forma de interrogante. Así las cosas, las piezas empezaron a encajar. Para captar la atención del público, los pilotos serían figuras reconocibles de Super Mario y se diseñaron circuitos adaptados a las necesidades técnicas de la consola. Si se quería mantener la opción de dos jugadores, las pistas no podían ser tan largas como las de F-Zero, por lo que se programaron escenarios más compactos con los que la velocidad era menor, pero a la vez se requería mucha habilidad para controlar el vehículo en las curvas y ante los obstáculos. De esta manera, Nintendo lanzó al mercado en 1992 un videojuego de carreras con personajes icónicos de su saga estrella: Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Koopa, Donkey Kong y Bowser. Cada uno de ellos tenía unas características diferentes. Mario era un personaje más equilibrado y Toad o Koopa mucho más rápidos, pero todo el arranque, Bowser y Donkey eran más pesados y duros en carrera, veloces en largas distancias, pero con una salida muy lenta. El jugador, por tanto, debía escoger el que mejor se adaptara a su estilo de conducción. Una vez en carrera, el objetivo era terminar en el mejor puesto posible. Ello dependía no solo de la habilidad de conducción, sino también de los objetos obtenidos. Cáscaras de plátano que hacían resbalar a los rivales, caparazones para lanzar a los enemigos, plumas para hacer que el kart saltara y para usar atajos en distintos circuitos, o relámpagos que menguaban a los rivales hasta hacerlos diminutos, muy útil para recuperar posiciones. Aunque, en principio, los objetos eran aleatorios, en realidad los más poderosos se les facilitaban a los personajes peor clasificados para equilibrar de este modo a los conductores. El objetivo era pasarlo bien jugando. No solo los objetos y personajes bebían del universo Mario, sino en realidad todo lo que se veía en pantalla, desde la temática usada en los escenarios, incluidos circuitos dentro de castillos de Bowser, hasta la presencia de tuberías en algunos de los primeros circuitos. Con varias cilindradas de dificultad y distintas copas en sus carreras,
20 pistas en total, el juego todavía escondía varios ases en la manga que lo convertían en un ejemplo de rejugabilidad, cuya aportación más importante fue lo que hacía idóneo para disfrutar de la compañía, el modo de batalla. Super Mario Kart no fue solo un videojuego divertido y distinto que sentó las bases de una de las sagas más prolíferas y exitosas de Nintendo. Vendió más de 8 millones de unidades, sino también un ejemplo de portento técnico en el contexto de Super Nintendo. Al igual que F0, utilizó también el motor Modo 7 para crear este efecto pseudo 3D. Sorprendente, que aportaba profundidad y permitía rotar el escenario, pero además podía jugarse con dos mandos a la vez en circuitos repletos de detalles. 4 años después llegó a las tiendas su sucesor, Mario Kart 64. La saga se consolidaba como una apuesta segura de Nintendo y daba el salto a las 3 dimensiones, pero de una manera ciertamente singular y sorprendente. Mientras los escenarios son tridimensionales, los personajes se desarrollaron en 2 dimensiones. El director de Estratega, Hideki Kono, lo explicó así. Para ser sinceros, colocar los personajes en 3D no es, estrictamente hablando, imposible, pero ralentiza el juego y no podía haber competido los 8 al mismo tiempo. Por eso, primero dibujamos imágenes desde varios ángulos para poder mostrar los karts desde distintas perspectivas y luego las colocamos en tableros para poder animarlas. El salto tecnológico de la saga no estuvo, pues, exento de problemas. Nintendo abandonó el modo 7 en beneficio de los gráficos realmente tridimensionales, aunque con ajustes para que pudieran mantenerse los 8 personajes en pantalla. De hecho, el juego contó con varias modificaciones importantes. Los circuitos dejaron de ser planos para tener cambios de rasantes y más lugares inestables, ampliando la variedad de localizaciones y añadiendo objetos hoy imprescindibles en la saga, como el champiñón dorado, que aumenta la potencia ilimitadamente durante el tiempo de duración de este objeto, o el caparazón azul, que ataca directamente al jugador que va en primer lugar. El título destacaba por su velocidad y por su apartado técnico, pero el elemento más atractivo fue el modo multijugador. Una de las bondades de Nintendo 64 fue la de que incorporaba 4 puertos para 4 mandos, por lo que se multiplicaban las opciones de jugar en compañía. De hecho, el equipo de desarrollo centró muchos de sus esfuerzos en esta dirección y que la experiencia fuera satisfactoria. Y es que el proyecto de Nintendo 64 tenía mucho sentido por la concepción del mundo del videojuego que tenía la empresa en general, y a Miyamoto en particular. Su deseo era crear productos para pasarlo bien en solitario, pero sobre todo en compañía. El expresidente de Nintendo, Satoru Iwata, fallecido en 2015, recordaba con envidia más que admiración la creatividad que desprendían las propuestas de su amigo Miyamoto, incluso si los videojuegos se desplazaban al territorio online. Muy poco desarrollado en aquel lejano 1996, Nintendo debía seguir haciendo juegos para disfrutar cara a cara con 4 amigos. Esa fue una de las claves del éxito de Nintendo 64. El modo de Super Mario Kart, que se vio más beneficiado por los 4 puertos para mandos de Nintendo 64, fue el de la batalla. Aunque en Super Nintendo jugar 1 contra 1 era divertido, las limitaciones de la consola repercutían con la experiencia. Con Nintendo 64, las opciones se multiplicaban y el desafío técnico también crecía exponencialmente, como recuerda Miyamoto. El modo de batalla para 4 jugadores es realmente increíble, y me sorprendió gratamente que lo lográramos. Fue muy difícil equilibrarlo, ya que queríamos que fuera tan accesible como el modo de carrera estándar. Cada una de las pantallas divididas tenía que hacer sus propios cálculos en 3D para esa pantalla, lo que significaba que se necesitaba 4 veces más potencia de procesamiento. Los escenarios de este modo de batalla se ampliaron. El uso de ciertos objetos tenía mucho más sentido y todo era más alocado por el hecho de haber 4 contrincantes atacándose a la vez. Experiencia que a su vez se trasladó al modo de carrera, donde también podía jugarse en la pantalla dividida en 4. El Nintendo fue uno de los títulos jugador más divertidos de Nintendo 64.
El modo principal, Grand Prix, contaba con 4 copas y 16 circuitos en los que podían jugar 1 a 1 o 1 y 2 jugadores, ya que el modo de 4 usuarios estaba destinado al resto de modalidades. En este juego donde se desarrollaron algunos de los circuitos más representativos de la serie, como la granja Moo Moo, en el que se cruzaban vacas delante del avance del jugador, la senda arcoiris, todo un desafío sin barreras para evitar caer al vacío, o el Monte Chocolate y sus largas curvas, que se recuperó en varias entregas posteriores. Nintendo mantuvo intacta la esencia de Super Mario Kart en la versión para 32 bits, para que todo tipo de usuarios pudieran introducirse sin esfuerzo en el juego. Como novedad, en el sistema de control se incorporó una opción de mini turbo en los derrapes de las curvas. Podía saltarse con el kart y si el jugador empezaba a mover el stick a izquierda o derecha, hacía el derrape fuera cambiando de color. Al soltar el mando, el kart daba un pequeño acelerón extra ideal para arañar algunos segundos al cronómetro. Esta mecánica acabó siendo un estándar para la saga y un imprescindible para conseguir los mejores tiempos posibles. El título también añadió varias modalidades y elementos que se convirtieron en clásicos posteriores. Se añadió la cilindrada extra, en la que los circuitos aparecían al revés, como reflejados en un espejo. En el modo versus, el usuario podía jugar tan solo con sus amigos y sin la presencia de pilotos controlados por la consola, y se agregó el modo contrarreloj, que permitía escoger cualquier pista para batir el mejor tiempo con el uso de 3 champiñones empleados en el momento justo. Mario Kart 64 no fue solo uno de los juegos más vendidos de Nintendo 64, sino que también se convirtió y sirvió a la compañía de Kyoto para reafirmarse en su apuesta por los cartuchos por la consola 64 bits. Era imposible desarrollar para CD-ROM un título que, con 8 karts y 4 jugadores, presentara tantos elementos a la vez en la pantalla, porque la cantidad de datos que debían precargarse en la consola eran demasiado elevada. Volvía a ser patente más que nunca la apuesta de Nintendo por la jugabilidad y la diversión inmediata, sin artificios como las escenas de video, para que sus creadores interrumpieran en exceso lo más importante, jugar y no ser un mero espectador. El éxito fue tal que Mario Kart 64 vendió 9,8 millones de unidades en todo el mundo, superando a cualquier otro videojuego de la consola salvo uno, Super Mario 64. La saga se sentaba, sin duda, como una de las series más importantes de Nintendo. La compañía adoptó el principio de desarrollar una técnica entrega del juego para consola y, sistemáticamente y sin excepción, el título se ha erigido en uno de los más vendidos de cada una de ellas.